Bienvenidos al taller de hoy. Use YouTube para hacer crecer su negocio. Mi nombre es Vicki Hale. Soy bibliotecaria aquí en la Biblioteca Pública de Lexington. Grow with Google es una iniciativa que reúne lo mejor de la capacitación y las herramientas de Google para ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades, carreras profesionales y empresas. Las pequeñas empresas pueden aprender cómo impulsar su presencia en línea y conseguir nuevos clientes. En el taller de hoy, aprenderán a usar YouTube para impulsar su empresa. Una vez finalizado este taller, sabrán cómo crear un canal, si es que todavía no tienen uno, crear y promocionar videos que los ayuden a alcanzar sus metas comerciales y cómo medir la efectividad de sus actividades en YouTube. YouTube es el lugar al que la gente recurre para mirar. Más de 2 millones de usuarios se conectan todos los meses para mirar 1,000 millones de horas de video por día. Teniendo en cuenta el volumen de búsquedas, YouTube es el segundo motor de búsquedas más importantes del mundo. El más importante es Google. El 85% de los visitantes recurren a YouTube para acceder a contenidos actualizados. Además, YouTube es el lugar en el que la gente interactúa. El 70% de los compradores dice haber comprado una marca luego de verla en YouTube. YouTube puede ayudar a tu empresa a desarrollar la marca y conectarse con posibles clientes. En el taller de hoy te ayudaremos a dar los primeros pasos. Echemos una mirada a la agenda de hoy. En el taller de hoy abordaremos los siguientes temas: cómo insertar tu empresa en YouTube mediante la creación de un canal, cómo agregar videos que te ayuden a alcanzar tus objetivos comerciales y cómo promocionar tu empresa con anuncios de video. Para cerrar, mencionaremos algunos recursos adicionales. Comencemos. Para comenzar, te explicaremos cómo crear tu canal de empresa en YouTube. El primer paso es visitar youtube.com. En la parte superior derecha, haz clic en Iniciar sesión, introduce el correo electrónico y contraseña de tu cuenta de Google. Haz clic en Crear cuenta, selecciona Para mí o para administrar mi empresa. Recuerda que debes tener una cuenta de Google para iniciar sesión en YouTube. La cuenta de Google funciona con todos los productos de Google, como Gmail, Drive, Maps, YouTube y mucho más. Si ya iniciaste sesión en tu cuenta de Google, habrás adelantado un paso. En esta diapositiva, haz clic en el círculo ubicado en la parte superior derecha. Aquí se verá tu foto de perfil o bien, si no seleccionaste una foto personalizada, se verán tus iniciales. Se mostrará un menú desplegable. Haz clic en Crear un canal. Aparecerá un cuadro de diálogo que te pedirá que indiques un nombre para tu canal con la opción de subir una imagen de perfil. Puedes hacerlo luego y editarlo también más adelante. Haz clic en Crear canal para ver la configuración completa. Esta es la vista previa de la pantalla de inicio de tu canal público. Para editar tu canal, haz clic en el botón Personalizar canal, que te llevará a YouTube. Esta es la vista previa de la pantalla de inicio de tu canal público. Para editar tu canal, haz clic en el botón Personalizar canal, que te llevará a YouTube Studio. Algo más para destacar en esta pantalla, hay un botón que te permite subir videos a tu canal. Puedes hacerlo en varios lugares. También hay un icono de una videocámara en la parte superior derecha que te permite subir videos o iniciar una transmisión en vivo. También puedes subir videos desde YouTube Studio.
Echemos un vistazo a YouTube Studio. Esto es lo que verás la primera vez que hagas clic en Personalizar canal. En YouTube Studio administrarás tu canal. Aquí puedes personalizar el diseño, la marca y la información correspondientes a tu canal, crear y administrar listas de reproducción, agregar y editar subtítulos, ver análisis y mucho más. Echemos una mirada en detalle. Luego de cerrar el cuadro de diálogo de bienvenida, verás la pestaña Personalización en YouTube Studio. Si todavía no tienes muchos contenidos o videos, no habrá mucho para personalizar. Sin embargo, cuando lo hagas, recuerda regresar a esta pestaña. Al personalizar tus contenidos, logras atraer una mayor cantidad de visitantes a tu canal. Estas son las subsecciones de la pestaña Personalización, Diseño, Marca e Información básica. En la primera sección llamada Diseño, puedes personalizar el contenido en la página de inicio de tu canal. En primer lugar, puedes agregar un video destacado. Este video se muestra en la parte superior de la página de inicio del canal. Puedes seleccionar dos tipos de video. En segundo lugar, puedes administrar las secciones. Las secciones te permiten personalizar lo que ven los visitantes cuando ingresan en la página de inicio de tu canal. Están compuestas por videos y listas de reproducción y te ayudan a organizar y presentar los contenidos de tu canal. A continuación mencionaremos la pestaña Marca. En esta pestaña puedes agregar diversos elementos relacionados con la marca que le confieren a tu canal un aspecto único y además permiten que los visitantes sepan qué pueden esperar de tu marca si se suscriben al canal. En primer lugar, puedes agregar una imagen de perfil. Tu imagen de perfil se mostrará cada vez que tu canal se vea representado en YouTube. A continuación, puedes agregar una imagen del banner al canal. Esto se muestra en la parte superior de tu canal y les ofrece a los visitantes una noción visual de tu canal y contenidos. Por último, si agregas una marca de agua al video, aparecerá en tus videos en el extremo inferior derecho del reproductor de videos. También puedes decidir en qué momentos se muestra la marca de agua durante tus videos, al final del video, a una hora de inicio personalizada o durante todo el video. Para agregar una marca de agua, desplázate hacia abajo hasta la marca de agua del video. Haz clic en Subir y selecciona una imagen que cumpla con los requisitos mencionados. Por último, llegamos a la pestaña Información básica. En esta pestaña puedes editar el nombre de tu canal, agregar una descripción del canal, añadir traducciones para el nombre y la descripción de tu canal en otros idiomas, agregar enlaces a sitios que quieras compartir con tus visitantes y agregar información de contacto en caso de que quieras que la gente te envíe correos electrónicos con consultas sobre la empresa. Aquí se muestra un ejemplo de un canal de YouTube bien desarrollado, DIY Creators. Observa la imagen del banner, la foto de perfil y el video destacado. Desplázate hacia abajo por DIY Creators y verás cómo este canal organiza sus contenidos en secciones. Una de las secciones que se muestran es DIY Creaciones y Muebles. A continuación se incluye una sección de proyectos concretos. Antes de pasar a la siguiente sección, una observación. Una vez que tu canal esté organizado y personalizado, no olvides integrarlo con tu sitio web, redes sociales y correo electrónico, por ejemplo, al publicar un video en el blog de tu empresa o incluir un enlace en un correo electrónico de marketing. Tu canal ya está configurado. Ahora necesitas videos. En primer lugar, te contaremos cómo agregar videos que contribuyan a impulsar tu empresa.
¿Quiénes de los aquí presentes han creado o filmado un video alguna vez? Incluso un video breve que hayas filmado con tu teléfono. Hoy en día, la tecnología permite que cualquier persona filme un video. Un video auténtico en el que se encuentre la historia de tu empresa, generará un gran impacto si lo presentas ante el público adecuado. De hecho, el 91% de las pequeñas empresas confían en cierta medida o en gran medida en los videos que crean. Antes de crear tu primer video, piensa en su finalidad. ¿Qué quieres que se lleve la audiencia del video? ¿Quieres que se sientan a gusto con tu marca? ¿Quieres que te consideren un experto en el tema? ¿Quieres establecer una conexión con tu historia de origen? Piensa en qué quieres enfocarte con este video. ¿Presenta un producto? ¿Te ofrece una descripción general de la empresa? Decide quién será la estrella del video. ¿Tú? ¿Un empleado destacado? ¿Un cliente leal? ¿No lo sabes? A continuación, te ofrecemos algunas ideas para comenzar. ¿Cuál es el proceso de tu servicio? ¿Cómo funciona tu producto? ¿Cómo está hecho tu producto? ¿Qué te distingue? Video de presentación, videos prácticos. Y piensa en las preguntas que te harán tus clientes. Esas preguntas pueden convertirse en videos que te ayuden a responderlas. YouTube se asoció con una compañía de investigación llamada Kantar para analizar 10,000 anuncios de videos. Analizaron qué funciona mejor y desarrollaron algunas ideas para ayudarte a delinear tu plan para crear tus propios videos efectivos. En la investigación se detectaron 3 tipos de historias. 1. La historia de la empresa. 2. La historia del producto o servicio. Y 3. La historia promocional. La historia de la empresa es tu oportunidad para mostrar tu personalidad y establecer una conexión con posibles clientes. Utiliza la historia de la empresa para contar quién eres, qué haces e incluso por qué lo haces. Piensa en esta historia como la historia sobre ti. El siguiente tipo de historia es la historia del producto o servicio. Las historias del producto o servicio te ayudan a que los posibles clientes pasen de conocer tu empresa a estar interesados en hacer una compra. Y por último, pero no por eso menos importante, la historia promocional. Este tipo de historia es ideal para anunciar ofertas especiales o brindar información oportuna. La extensión recomendada es de 15 o 30 segundos. Un video de historia promocional funciona mejor una vez que los clientes ya conocen qué representa tu marca y cómo funciona tu producto. Cuando hayas decidido qué quieres filmar, asegúrate de seguir estas prácticas recomendadas cuando tengas que decidir qué decir. Comparte un mensaje claro y conciso con tus visitantes. Intenta dar una buena impresión en los primeros 5 a 15 segundos para que los visitantes quieran seguir mirando. No es necesario que tu video sea una oferta de venta evidente. Cuéntales cuál es el próximo paso que te gustaría que den. Puede ser suscribirse a tu canal para mantenerse al corriente con tu empresa o bien comentar debajo del video qué les gustaría ver en un próximo video. Los investigadores también identificaron 8 técnicas creativas que eran temas frecuentes en los videos. Estos son consejos, no son reglas estrictas a seguir. Comenzaremos con el estilo de selfie. Es una técnica probada y verdadera que permite que YouTube cobre vida a diario. En un video con estilo selfie, alguien que representa a tu marca se posiciona en el centro de la historia y cuenta a qué te dedicas. La segunda técnica consiste en seleccionar el telón de fondo ideal.
Utiliza un fondo plano y con colores lisos para mostrar un producto o una persona que habla en pantalla. Para reducir las distracciones ocasionadas por los fondos y crear un aspecto elegante para tu video. La tercera técnica es la voz en off. Narra tu video con una voz en off. Con una voz en off, pueden contarse con los beneficios y las características únicas del producto, entre otros temas. Utilízala en un video que hayas filmado tú mismo, en videos guardados o incluso en un fotomontaje. La cuarta técnica es apuntar y tomar imagen. Esta técnica resulta muy útil si tu video requiere de más acción. Puede aportar energía e interés al contenido que creas. A continuación se encuentra la técnica de arriba hacia abajo. Una toma de arriba hacia abajo puede generar una ilusión realista de sensación táctil, como si tú, el visitante, tuvieses el producto en la mano. Como su nombre lo indica, la acción resulta útil para aquellos productos que es más interesante ver en acción. Es una forma ideal de que los visitantes comprendan mejor el producto y cómo funciona. Otra de las maneras que suelen utilizarse es la técnica relato con texto. Agregar texto a un video permite resaltar lo que dice el narrador. También puede utilizarse en videos sin narración. Por último, la octava técnica es animación y gráficos de movimiento. Es útil en particular cuando se promociona un servicio o un producto digital. Puedes utilizar ilustraciones o gráficos en movimiento para mostrar los beneficios de tu producto. Funciona muy bien en particular para servicios y productos digitales como software, cuando no hay un producto físico para mostrar. Al filmar un video, ten en cuenta el espacio, la iluminación y el sonido. Intenta pensar a nivel visual. Tu espacio debería estar despejado para que los visitantes sepan en qué enfocarse. Es muy importante que la iluminación sea la adecuada. Y en tercer lugar, el sonido. ¿Hay ruidos de fondos que provoquen distracciones y debas evitar? ¿Cómo se oye tu grabación de audio? Tal vez puedes utilizar un micrófono para ayudarte. Más allá de la calidad de la grabación, ¿cómo se te oye? Habla con confianza, de manera clara, y no te apures con el guión. En la biblioteca de audio de YouTube puedes encontrar música de producción y efectos de sonidos libres de regalías para usar en tus videos. Muy bien, tu video ya está listo y estás satisfecho con el resultado. Ahora debes agregarlo a tu canal. En YouTube Studio, haz clic en Crear en el extremo superior izquierdo de la pantalla. Si estás en la página de inicio de tu canal, verás el icono de la videocámara en el mismo lugar sin la palabra Crear. Esto también funciona. Haz clic en el botón Seleccionar archivos y en tu equipo elige el archivo de video que quieras agregar a tu canal. Una vez que subas el video, es importante que completes toda la información en la pantalla, detalles. Con esta información resultará más sencillo buscar tu video. El título debe ser algo que es probable que la gente busque. El hecho de agregar una descripción con las palabras clave adecuadas contribuye a que tu video se muestre entre los primeros resultados de las búsquedas. YouTube toma 3 capturas de pantalla de tu video para mostrarlas como posibles miniaturas. O, si quieres, puedes subir tu propio archivo de gráficos. También puedes agregar el video a una lista de reproducción. Si tu video es una promoción paga, habilitar capítulos automáticos, agregar etiquetas, certificación de idioma y subtítulos, registrar la fecha y ubicación y la licencia y distribución,
La muestra de Shorts te permite controlar si otras personas están autorizadas o no a crear cortos utilizando el audio de tu video. La categoría de tu video como educación o comedia. Los comentarios y calificaciones te permiten elegir qué visitantes pueden hacer comentarios y también si los visitantes pueden ver cuántos me gusta o no me gusta tiene el video. En la imagen se muestra una captura de pantalla con anotaciones sobre el proceso para agregar detalles del video. Pueden agregarse pantallas finales a los últimos 5 a 20 segundos de un video. Puedes usarlas para promocionar otros videos, alentar a los visitantes a suscribirse y mucho más. El próximo paso se llama comprobaciones. La comprobación de derechos de autor te permite editar y reparar tus videos en caso de detectar algún tipo de problema antes de publicar tu video. Con estas comprobaciones puedes obtener más información sobre las posibles restricciones a fin de abordarlas antes de publicar. Una vez realizadas estas comprobaciones y si no detectan problemas con tu video, verás una marca de verificación de color verde junto a cada una de las secciones. Si se destacan problemas con tu video, verás las opciones necesarias para iniciar acciones al respecto, como eliminar o reemplazar los contenidos reclamados. También puedes apelar el reclamo si consideras que se trata de un error. ¿Quiénes quieres que tengan acceso a tu video? Hay 3 opciones de visibilidad. Videos públicos que puede ver cualquier persona que utilice YouTube. Cualquier persona que tenga el enlace puede ver los videos y las listas de reproducción no incluidos en la lista, además de compartirlos, pero estos no se muestran en la búsqueda. Solo tú y las personas que tú elijas pueden ver los videos y las listas de reproducción privados. Define la fecha en que quieres que se publique tu video. Una vez publicado tu video, anúncialo. Puedes compartir tu video en distintos sitios de redes sociales, por correo electrónico, en tu sitio web y mucho más. Adopta una actitud proactiva al informar a los demás sobre tu video. Hay un nuevo formato de video de YouTube que nos gustaría mencionar, Shorts. Es nuevo, pero llega a muchas personas. YouTube Shorts es una herramienta que se utiliza para que cualquier persona pueda crear videos con tan solo un teléfono inteligente y una cámara de Shorts desde la aplicación de YouTube. Puedes acceder a la biblioteca de audio de YouTube y seleccionar una canción o un clip de audio para tu short. Shorts se ofrece en versión beta y YouTube amplía gradualmente las herramientas de creación de Shorts para llegar a todos. Además, puedes subir videos breves que hayas creado sin herramientas de creación de videos cortos de YouTube directamente desde tu computadora. Incluye hashtag Shorts en el título de video de tu corto o una descripción para que nuestro sistema recomiende tus Shorts en YouTube. Ya sea que estés dando tus primeros pasos o busques maneras de mejorar tu canal, Creator Academy puede ayudarte con educación gratuita en línea sobre YouTube. Echemos una mirada a la última manera de usar YouTube y los videos para promocionar tu empresa, publicidad por video. Para comenzar, miremos este video de Tulane's Closet. Sorry about the snorting. Normally, after a surgical procedure, pets typically go home with what's called a cone or an e-collar. My name is Stephanie Seiberg, and I am the owner and developer of Tulane's Closet. When I was in veterinary medicine, I had a lot of clients come and ask if there was something else out there that they could use, and that's how it kind of got started. I had an idea. It's a one-piece post-surgical pet garment. The advantages of the Cover Me by Chewy is that they can eat, sleep a lot easier than wearing a cone. They can actually get through the doggy door. They can relax comfortably.
video can show people what it's made out of, how to put it on, how easy it is to use the potty cover. YouTube, it's great for people that are just starting a new business or small business owners like myself, because we're all on a budget. As you see that business is growing, you can always add to that at any time. We have doubled almost every year since we started in 2013. There's so many people now that really consider their pet their family, and they want them to be comfortable. I think a lot of dogs are a lot happier right now. Como ya vimos con Tulane's Closet, los videos te permiten mostrar los productos o servicios a tu audiencia y no solo contarles de qué se tratan. Como sabes, YouTube ofrece un sitio de alojamiento para tus videos sin costo adicional. Si quieres pagar para llegar a una cantidad aún mayor de posibles clientes en todo el mundo, puedes hacerlo con YouTube Advertising. Con YouTube Advertising puedes ponerte en contacto con quienes más te importan. Solo pagas cuando miran tu anuncio por video. Y analiza cómo te está yendo y qué puedes mejorar. Nuestros formatos de videos de YouTube han sido diseñados para todos los intervalos de atención. Ofrecemos anuncios cortos, de 6 segundos, para personas que intervalos de atención cortos. Luego, refrigerios y comidas que duran un poco más, 15 a 30 segundos. Hay 5 formatos de anuncios de videos disponibles. Los anuncios cortos han sido diseñados para fomentar la conciencia sobre la marca. Los anuncios cortos duran menos de 6 segundos y los visitantes no pueden omitirlos. Los anuncios in-stream, no omitibles, duran 15 segundos o menos. Los visitantes no pueden omitirlos. Los anuncios outstream se muestran en sitios asociados. Los anuncios de detección de videos se muestran solo en YouTube y se colocan en sitios específicos en los que las personas pueden descubrir contenidos. Los anuncios in-stream se ejecutan antes, durante o después de otros videos en YouTube, en la red de visualización, juegos o aplicaciones. Los anuncios también se ejecutan en videos de YouTube insertos en otros sitios web. Luego de 5 segundos, el visitante puede omitir un anuncio. El primer formato que me gustaría mencionar es el de anuncios cortos. Sabemos que los visitantes tienen intervalos de atención más cortos y hemos observado que es más probable que la gente abandone si el anuncio es muy largo. Por eso, creamos el anuncio previo al contenido de 6 segundos. Veamos un ejemplo. The next basketball highlight video could cost you up to $1.31 in data. What? Switch to Xfinity Mobile and save. 9 de cada 10 visitantes recuerdan un anuncio luego de mirar un anuncio previo al contenido de 6 segundos. La práctica recomendada consiste en utilizar anuncios cortos para volver a comercializar al visitante que ha mirado tu anuncio para omitir. Estos anuncios breves y no omitibles funcionan muy bien, en particular para transmitir mensajes cortos e inolvidables. Los anuncios in-stream omitibles pueden optimizarse para impulsar la conciencia, la consideración, las ventas en línea o los posibles clientes. Tal como indica su nombre, este formato de anuncio permite que los visitantes omitan anuncios luego de 5 segundos. La gran ventaja es que los consumidores pueden elegir y no están obligados a mirar contenidos que no les interesan. Los publicistas solo pagan si el visitante mira 30 segundos del anuncio. Veamos un ejemplo. A continuación se mencionan algunas prácticas recomendadas para estos anuncios. Debido a que los usuarios pueden omitir un anuncio luego de 5 segundos, asegúrate de crear contenidos que atraigan la atención de los visitantes para que sigan mirando. Cerciórate de incluir tu marca en los primeros 5 segundos del anuncio.
Los banners complementarios son una opción que puede ayudarte a lograr una mayor cantidad de clics. Se ofrecen sin costo cuando ejecutas un anuncio in-stream omitible, anuncios in-stream omitibles y anuncios cortos. Al hacer clic, se lo direcciona a una URL de un sitio web proporcionada al crear la campaña. Si no personalizas el banner complementario, se muestra una pantalla de video y enlaces a tu canal de YouTube. Si subes un video, se crea otra puerta de ingreso a tu sitio web y esto contribuye a generar más clics. A continuación se mencionan los recursos adicionales. Ahora que ya sabes cómo usar YouTube para impulsar tu empresa, te contamos cuáles son los pasos a seguir. Tómate el tiempo necesario para crear tu canal y asegúrate de incluir la mayor cantidad de información posible. Recuerda que YouTube es un motor de búsqueda y que es posible que se encuentre tu canal antes que tus videos. Crea y sube videos a tu canal. Mientras creas tu canal, debes mantenerlo organizado y crear listas de reproducción para ayudarte con la organización. Explora los distintos recursos que compartiré en las próximas diapositivas. YouTube cuenta con socios creativos que pueden ayudarte a crear videos. Hay distintos socios creativos según si necesitas ayuda con tus anuncios de video o anuncios creativos, cuál es tu presupuesto y si quieres administrarlo por tus propios medios o dejar que alguien lo haga. Los proveedores mencionados son partes independientes y no asociados con Google. Para usar los servicios de un proveedor, debes celebrar un acuerdo directamente con ese proveedor. YouTube Playbook para pequeñas empresas aborda todos los temas necesarios, desde los primeros pasos con éxito en YouTube hasta cómo lanzar tu canal, crear videos, transmitir contenidos en vivo y ubicar tus anuncios en YouTube. Puedes descargar el PDF de la sección Recursos ubicada debajo del reproductor de video. Si quieres mejorar tus habilidades de marketing y de negocios, visita Primer. Es una aplicación gratuita que puedes descargar en tu teléfono. Se trata de una serie de clases breves y divertidas que duran menos de 5 minutos cada una. Esta sesión se ofrece mediante Grow with Google, una iniciativa que prepara a las personas para trabajar, encontrar trabajo y hacer crecer sus empresas. Quienes buscan trabajo pueden desarrollar sus habilidades para buscar nuevos trabajos e impulsar sus carreras. Los maestros pueden aprender a incorporar la última tecnología tanto dentro como fuera de la clase. Los propietarios de pequeñas empresas pueden desarrollar su presencia en línea y encontrar nuevos clientes. Las empresas nuevas pueden aprender a darles a sus ideas la exposición que necesitan para tener éxito. Los desarrolladores pueden profundizar sus conocimientos y adquirir otros. Para obtener más información, visita google.com/grow. Así concluimos la parte de la presentación del taller de hoy. Gracias por escucharnos. Ahora, permítanme pasarle la palabra y gracias por asistir al seminario web Grow with Google de hoy. Espero que hayas aprendido algunos consejos útiles para usar YouTube para hacer crecer tu negocio. Mi nombre es Vicky Hale y soy bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Lexington. Visite el sitio web de la biblioteca para obtener más información sobre los próximos talleres de Grow with Google. Hasta la próxima. Adiós.